continuación lo que van a escuchar son dos partes de una conferencia que di recientemente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue gracias a través de una de mis alumnas del programa, Conchi Hernández, que es doctora titular del Departamento de Filología Moderna, Traducción e Interpretación, y en concreto fue a un grupo de alumnos suyos de la carrera de Historia. Bueno, básicamente hablo de dos aspectos fundamentales dentro del programa, que son la motivación y los tándem. Espero que lo disfruten. Hasta pronto. Good morning, everybody. Good morning. Nice to see you. As I told you last day, today you have a surprise. The surprise is here. He's called Manuel Juan Hernández Guerra. Even though he's Hernández Guerra, he's not my brother. This is what we think, but just coincidence. Well, he's a person that is an engineer, but at the same time speaks 4 or 5 languages. I'm not sure. More or less. Well, more or less 4 or 5 languages, and he's now learning 2 more languages, Russian and Esperanto. I don't know the translation was Esperanto. Well, so he has worked very hard on how to learn languages in the best and easiest way, and most interesting at the same time. To do this, in his research, he has written this book. This book is called Más idiomas, más vida. He wrote it in Spanish, and he has delivered courses on how to get the most of learning languages. I attended that course, and it was really, really interesting, not as an English teacher, but also as a French learner that I am. So the interest was twofold. Okay, I have asked him to deliver a talk to you about this topic, and he will focus on 2 aspects, motivation and tandem. I think it's very, very interesting for you. I didn't know whether to ask him to deliver in English or Spanish. Firstly, I said in English, but secondly, I said in Spanish because I want that everybody understands very well what he has to tell you. And in that way, you will feel confident to ask any question you would like to, okay? Please take the most of this conference because it's very, very important, and not just for this subject, but for the future, what you want to do with English, why you want to learn English, how useful it is English for you, okay? So, bueno, Manolo me dijo que quería verles, que no quería estar ahí porque, claro, ahora mismo él a quien está viendo es a mí, ¿no? Entonces yo voy a girar la pantalla para que les vea a ustedes. Y como les digo, le dije que por favor no se pasara de 1 horita la conferencia para que ustedes tengan tiempo también a participar. ¿Vale? Muy bien. First of all, thanks Conchi for the introduction and for giving me the opportunity to talk with you today. Don't be afraid. I'm going to talk in English just for a couple of minutes, and then I will start. I will continue in Spanish. It's once again, it's really a pleasure for me to talk with you because it's not so easy to have this kind of conversations. And I talk Conchi just to try to do something dynamic today. I don't want just to talk and to give a speech for 1 hour without any kind of interaction. I really would like to talk to you and to be, let's say, to establish a kind of dialogue, and mainly that you can talk and you can ask as many questions as you want about this topic, about learning a language. Okay. Yo le comenté a Conchi, en principio, focalizarme solamente en 2 puntos que ya los comentó. O sea, por un lado, la parte de la motivación, y por otro lado, algo muy práctico que son los tándem. Pero lo que les comentaba ahora, o sea, si quieren, pueden preguntar en cualquier momento, o sea, no se preocupen por interrumpirme, yo encantadísimo. Cualquier cosa que se les ocurra relacionada con el tema de aprender idiomas, ¿vale? Bueno, ya Conchi hizo una presentación. En principio, bueno, ya les comento muy rápido el tema. O sea, yo estudié ingeniería también además justamente donde están ustedes, como estaba la Escuela Técnica de Telecomunicaciones ahí.
y después seguí con la superior. Y bueno, desde hace mucho tiempo he estado mucho tiempo viviendo fuera y he tenido la suerte, he tenido la enorme fortuna de aprender varios idiomas, ¿vale? Actualmente hablo inglés, francés y alemán. Y además, bueno, tuve que estudiar en su momento un poquito de catalán porque estuve estudiando en Barcelona también. Y ahora estoy entretenidísimo aprendiendo ruso y un poquito de italiano y de esperanto. Hay una cosa que les quería comentar antes de empezar. O sea, en su momento cuando yo estudié la carrera, en aquella época eran 6 años y el proyecto fin de carrera. O sea, normalmente si te iba todo bien, lo cual no era muy habitual, podías estar 7 años estudiando. Fueron más o menos los que estuve, ¿no? 7 años. Con lo cual se pueden imaginar la cantidad de cosas que tuve que aprender durante 7 años. Siempre comento que hubo 2 cosas que yo aprendí durante ese periodo de tiempo, que no las aprendí en la carrera, fue algo aparte, y que han sido las que después de esos 7 años más útiles me han resultado, sobre todo en el tema profesional, también a nivel personal, pero principalmente en el tema profesional. Una fue escribir a máquina, en aquella época en la que todavía existían las máquinas de escribir y se te iban los dedos entre las teclas y te quedabas con los dedos hechos polvo. Y la otra fue, por supuesto, aprender inglés. O sea, para mí fue el primer idioma que aprendí, por supuesto, bueno, aparte del español, lógicamente. El aprendizaje de la lengua me ha cambiado completamente la vida y eso es una de las cosas por las que en su momento cuando yo escribí el libro le quise poner ese nombre, ¿no? Porque al final, cada idioma que aprendes es como si te regalaran otra vida más. Yo creo que pocas cosas les podemos pedir más a la vida que el propio regalo, ¿no? de la vida. Con lo cual, para mí la importancia de los idiomas es enorme, ¿no? Y una de las razones por las que yo escribí el libro fue precisamente para intentar motivar a aquellas personas que se quisieran embarcar en ese proceso, ¿no? De aprender un nuevo idioma. Que hay que quitarse el sombrero, ¿no? O sea, para mí eso me produce por una parte una enorme satisfacción y una enorme alegría, y por otra parte un enorme respeto, ¿no? Aquellas personas que deciden hacerlo. Porque es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el que nos afecta como seres humanos en muchísimos factores. Aprender un idioma no es solamente matricularnos en un curso o hacer prácticas en alguna plataforma online. Es muchísimo más que eso. Y es lo que yo también intentaba reflejar en el libro, ¿no? Aparte del libro, he creado un programa que tiene el mismo nombre, Más idiomas, más vida, que es totalmente online, que lo que persigue precisamente es dar toda esa información práctica y desde el punto de vista de lo que es todo el proceso de aprender un idioma, para cualquier persona, sea del nivel que sea, hable solamente su lengua materna o ya domine algún idioma más, y que nos permita hacerlo de una forma como en realidad aprenden las personas que hablan varios idiomas, los políglotas, que es de manera autodidacta. A lo mejor no al 100%, pero sí en un porcentaje alto, hacerlo de manera que seamos nosotros los que de alguna manera cogemos el toro por los cuernos, ¿no? Y nos lanzamos con el proceso. Insisto, o sea, a mí me parece algo absolutamente apasionante y que, bueno, para empezar nos cambia hasta el propio cerebro. O sea, las circunvoluciones, perdón, que tenemos en el cerebro van cambiando a medida que aprendemos algo tan complejo como puede ser un idioma. Y después, por supuesto, nos cambia completamente la vida. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en una isla, pero, claro, eso también nos deja de alguna manera también un poco aislados, ¿no? Hombre, hoy en día, afortunadamente, con Internet, pues tenemos comunicación en todo el mundo en tiempo real y podemos hacer cosas como la que estamos haciendo ahora. Pero sí es importante, todos aquellos que tengan la posibilidad de salir, que puedan viajar, ¿no? Y puedan descubrir mundo, ¿no? Porque eso nos ayuda, pues, para empezar, a darnos cuenta que realmente vivimos en un paraíso y en un sitio excepcional. Entonces, los idiomas nos facilitan precisamente también esa maravilla, ¿no? De darnos cuenta, pues, de dónde venimos, ¿no? Y dónde estamos. Entonces, yo, para un poco lo que les comentaba al principio, dar un poco de dinamismo, les quería lanzar una primera pregunta. Si yo les preguntara, ¿cuál es el factor más importante para ustedes a la hora de aprender un idioma? ¿Cuál se les ocurriría? ¿Cuál sería el primero que se les viene a la cabeza? Les dejo la pregunta ahí, simplemente para que la maduren durante unos segundos, porque para mí es el inicio de todo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es realmente lo más importante a la hora de aprender un idioma? Nosotros nos metemos en Internet y tenemos un montón de información.
y muchas cosas muy buenas, muy interesantes, ¿no? A la hora de facilitarnos el aprendizaje de un idioma, a la hora de darnos ideas, a la hora de darnos algunas orientaciones en cuanto a prácticas. Pero, ¿cuál se les ocurriría que podría ser ese factor más relevante? O sea, el pilar sobre el que se sustenta todo. No sé si algún valiente a lo mejor se atreve a preguntarlo, a comentarlo, perdón, a responderlo. Y si no, bueno, ya se los comento yo. Ya más de uno se lo habrá imaginado, a lo mejor no se le había ocurrido, pero precisamente por lo que hemos comentado tanto Conchi como yo ahora, efectivamente, el pilar sobre el que se sustenta todo, y además no solamente al principio, sino durante absolutamente todo el proceso de aprendizaje, es efectivamente la motivación. Aprender un idioma requiere de una enorme cantidad de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de concentración, estudio, muchas veces movernos para a lo mejor ir a clases o asistir a un tándem o hablar con algún amigo o viajar. O sea, es un proceso que tiene, ya les digo, digamos, una demanda de atención y energía muy grande. Si no estamos motivados, es muy probable, a lo mejor no al principio, porque al principio, bueno, siempre tenemos la novedad. Si nos apuntamos en clase, pues es entretenido porque conocemos a otros alumnos y nos lo hace más divertido, pero eso termina decayendo. Puede ser a lo mejor pasado un mes, puede ser pasado 6 meses, puede ser pasado un año, pero si no tenemos una motivación de fondo sólida, consistente, tarde o temprano terminamos por aflojarnos un poco, y es lo más normal del mundo. O sea, nos pasa con cualquier cosa que hagamos, ¿no? Por mucha ilusión que nos haga. Entonces, es muy importante antes de arrancar, antes de embarcarnos en ese proceso de aprender un idioma nuevo, el intentar realmente pensar cuál es la razón esencial de fondo que nos lleva a aprender ese idioma. Podemos tener motivaciones externas, podemos tener motivaciones internas. Una motivación externa muy típica es decir, por ejemplo, bueno, yo quiero aprender inglés porque profesionalmente me va a dar más posibilidades. Eso es una realidad. Pero las motivaciones externas a lo mejor no son tan fuertes como las motivaciones internas. Las motivaciones externas muchas veces, bueno, no están bajo nuestro control y no tienen tanta cercanía a nuestra propia personalidad, ¿no? A nuestra propia forma de ser. Una motivación interna podría ser, por ejemplo, lo que es mi caso, simplemente para al final ser más feliz. O sea, a mí, una de las cosas que al final me mueven a aprender varios idiomas ha sido no solamente porque disfruto muchísimo del proceso, sino porque me cambia la vida y eso al final, o sea, podríamos comentar muchas cosas por el camino, pero al final me hace ser una persona mucho más feliz. Y esa motivación de fondo a mí me mantiene durante todo el proceso, ya no solamente para aprender un idioma, sino para aprender otros idiomas como he estado haciendo durante estos años. Un alumno te estaba preguntando, porque se cortó cuando estabas diciendo, tú decías que una de las motivaciones puede ser, por ejemplo, el trabajo, las perspectivas laborales, pero tú dijiste que esas son las externas, perdón, pero que también hay motivaciones internas y no nos enteramos cuál fue la tuya. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que me mueve a mí al final a aprender idioma? Ahora les comento varias cosas, pero todas confluyen en un mismo punto. O sea, a mí el aprendizaje de idiomas me hace una persona más feliz. Simplemente. O sea, al final es cierto que yo disfruto del proceso. O sea, las cosas que hay que hacer para aprender un idioma a mí me encantan. Me gusta muchísimo descubrir nuevas palabras. La sensación cuando empiezas a controlar algo que hasta hace unos meses a lo mejor ni siquiera sabías que existía. Yo, por ejemplo, ahora con el ruso, el poder estar leyendo un alfabeto completamente nuevo, para mí es absolutamente fascinante. Entonces, el proceso yo per se lo disfruto un montón. Pero todas aquellas cosas que me aportan los idiomas que conozco y los que estoy aprendiendo, a la conclusión a la que llego es que al final me hacen ser una persona más feliz. O sea, me siento más realizado, me siento más pleno, más seguro. Tengo acceso a muchísimas más cosas que sin esos idiomas no podría acceder a ellas. Entonces, esa motivación a mí, que ya les digo, o sea, conseguir más felicidad, pero eso evidentemente se concreta en muchos matices a medida que vas avanzando en el proceso, es lo que me mantiene esa ganas para continuar siempre
Y además es una cosa que curiosamente se realimenta y se incrementa esa motivación. Porque está claro que cuando empiezas, claro, tienes todo por delante, es un enorme reto. Y eso cuesta. Pero a medida que vas avanzando, los logros que vas consiguiendo van aumentando esa motivación si es intrínseca. Si es extrínseca, no. La extrínseca vendrá por otros derroteros. Pero si es una cosa que solamente depende de ti, que es, por ejemplo, pues te apasiona esa cultura, realmente necesitas aprenderlo por temas personales, porque a lo mejor tu pareja es de ese país, porque te encantaría recorrer ese país, porque te apasiona la cocina, la literatura. Eso, a medida que vas entrando y vas disfrutando de esas cosas que te aporta el idioma a medida que lo vas aprendiendo, te va aumentando incluso esa motivación. Con lo cual, esa energía que necesitas cada vez la tienes más fuerte. Y eso es una ventaja gigantesca. En cambio, cuando tienes una motivación externa es diferente. Dime, Conchi. Que no sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Vale. Eso me recuerda una motivación que a mí me da, por ejemplo, el mejorar cada vez más en inglés, porque yo creo que nunca se acaba uno de aprender una lengua. En mi caso concreto, es cuando hay una noticia a nivel mundial, que no es una noticia o incluso a nivel de España, el leer la prensa de distintos países, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, y ver qué visión tan diferente dan de ese mismo conflicto a si lees, por ejemplo, la prensa española. Entonces, esa comparación, que al final son puntos de vista, están hablando del mismo tema, pero desde puntos de vista diferentes, donde influye el aspecto cultural y político e histórico del propio país que la está viviendo. Para mí es impresionante, porque al final lo que está tratando es la manipulación de los medios de comunicación en el país, en el nuestro y en todos. Es decir, y el ver una misma noticia desde distintas perspectivas, al final hace que tengas un criterio sobre esa noticia libre, autónomo, y donde tú sacas tus propias conclusiones. Pero no te dejas guiar solo por lo que dice, por ejemplo, la prensa española, que a lo mejor es anti-fulanito, ¿no? Anti-tal político extranjero. Y lo lees en otra prensa y son más pro ese político. Al final tú estás comparando y tomando tu propia opinión, que no es tan, como digo, dirigida como si solo lo lees en la prensa de un solo país. Para mí eso es una motivación súper importante. Sí, ahí efectivamente te enriquece un montón y te das cuenta que, bueno, evidentemente por una parte está la manipulación, por otra también cada país tiene una idiosincrasia, tiene una forma de ver las cosas, y el poderlo hacer con un idioma o con más idiomas, al cambiar efectivamente esa perspectiva, te aporta muchísima más información, te hace pensar, te planteas más cosas que a lo mejor estando aquí, más nosotros que vivimos en islas, que a lo mejor las das por sentada sin planteártelas. Entonces, bueno, ahí haces un poco de filosofía, ¿no? Pones un poco en duda las cosas y te das cuenta que efectivamente pues todo es muy relativo, depende de muchos factores, ¿no? Y eso no solamente aplica a lo que comentas, Concha, o sea, a temas de noticias o las cosas que suceden en el mundo. Pasa con, por ejemplo, la cultura. Tú, a medida que vas, en este caso, por ejemplo, aprendiendo inglés, hoy en día, que además por internet tienes una cantidad de contenido, de videolibros, de podcasts, de vídeos, de documentales, de cine, impresionante, de literatura. El que tú puedas acceder a todo eso, evidentemente, incluso afortunadamente, ¿no? Con el tema de la tecnología, que es una de las cosas que yo hago mucho hincapié, también por tema profesional mío, ¿no? En el libro y en el programa, la tecnología nos brinda unas posibilidades que hasta hace a lo mejor 10 años no eran factibles. Y es un poco lo que yo también comento en el programa, ¿no? Se puede aprender un idioma a día de hoy sin gastarte un duro. Eso no significa que a lo mejor te quieras gastar algo de dinero en un buen profesor, en buenas clases, en un buen libro, pero la realidad es que hoy en día se puede hacer, cosa que hasta hace relativamente poco, pues casi todo el mundo pensaba, bueno, si quiero aprender inglés me tengo que ir al Reino Unido para poderlo hacer, ¿no? Eso es una auténtica maravilla, o sea, que la tecnología nos dé esa posibilidad y que al hacerlo nos permita efectivamente, lo que tú comentabas, Conchi, de enriquecer nuestra visión y nuestra perspectiva de muchas cosas, no solamente de la actualidad y de las noticias, sino al final de cualquier cosa que nosotros decidamos, es maravilloso, ¿no?
y además el poderlo hacer desde nuestra casa. O sea, al final, yo soy una de las cosas que les comentaré ahora con el tema de los tándem. La tecnología nos brinda esa enorme comodidad, ¿no? Y esa enorme cantidad de posibilidades. Yo en el libro, una de las cosas, y en el programa lo detallo bastante más con los vídeos, en la que hago bastante hincapié, son todas esas herramientas tecnológicas que hoy en día nos permiten avanzar en el aprendizaje de un idioma a una velocidad espectacular, ahorrándonos un montón de tiempo, ahorrándonos un montón de recursos. Lo que pasa es que, claro, hay que conocerlas, ¿no? Y afortunadamente cada día están saliendo cosas nuevas. Y a veces, incluso para mí, que estoy bastante metido en el tema, a veces me descuelgo, ¿no? Me pierdo. Porque aparecen, ya les digo, muchas novedades, ¿no? Muchas cosas. Entonces, bueno, para ir concretando, si se están planteando el avanzar con el inglés o incluso a lo mejor en un momento determinado empezar con otro idioma, yo les diría que se tomen ese tiempo, no lo tienen por qué resolver en el mismo día, pero que intenten buscar una razón real de peso, que no sea por algo a lo mejor quizá un poco más mundano, como puede ser a lo mejor el tema profesional, que también es importante, pero yo creo que no es lo más importante, y que ustedes mismos descubran qué es lo que les mueve para hacer algo tan espectacular, tan maravilloso y tan denso y complejo como puede ser aprender un idioma, ¿no? Que se sienten tranquilamente en el sofá, que cierran los ojos y se planteen qué es lo que me mueve a mí realmente para hacer esto. Yo eso se lo dejo ahí como una actividad que yo creo que es clave incluso antes de empezar con el aprendizaje de los idiomas. Y para ir al segundo punto, yo le comenté a Conchi, bueno, me gustaría dar algo, digamos, más sólido, más amplio, como puede ser esto que hemos visto de la motivación, pero después querría ver algo muy práctico. Y se me ocurrió el tema de los tándem. Para mí es una de las claves, ya yendo a la parte práctica del aprendizaje. O sea, aprender un idioma es un tema complejo porque, aunque evidentemente los interesados nos intenten vender sus métodos, sus plataformas, eso está bien desde un punto de vista comercial. Es lógico que cada uno intente promocionar su producto, pero es muy fácil de entender que no hay un método para aprender un idioma que sea universal, que nos valga a todos a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué? Porque el propio método va cambiando y nosotros también. O sea, lo que te sirve cuando estás empezando con el inglés en un nivel A no es lo mismo que vas a necesitar en un nivel intermedio o en un nivel avanzado. Yo, viendo mi experiencia personal, les comento, cada uno de los idiomas que yo he aprendido, lo he aprendido de una forma completamente distinta. Entonces, para mí es muy claro, ¿no? Cuando me vienen a vender un método universal que sirve para cualquier idioma que vayas a aprender, no. O sea, yo el inglés lo aprendí en temas profesionales porque por el tema de la ingeniería, prácticamente toda la tecnología viene de Estados Unidos, está todo en inglés. Por temas personales, porque por relaciones también y por viajes, pues tenía la oportunidad de practicarlo. El francés fue trabajando en Francia y fue un idioma que aprendí con una inmersión completa, porque hablaba el idioma durante todo el día. El alemán lo aprendí también en Alemania, en Berlín, pero ahí tiré muchísimo más de lo que les quería comentar precisamente hoy, del tema de los tándem, es decir, con terceros, ¿no? Encontrando personas que querían aprender inglés o español y compartíamos los tiempos. Yo ahora mismo el ruso es otro mundo. O sea, el ruso también estoy utilizando otras metodologías, tampoco voy a entrar al detalle, pero estoy haciendo prácticas y utilizando tecnologías que no había utilizado anteriormente, porque es muy diferente el idioma de lo que había aprendido hasta ahora. El italiano yo lo estoy aprendiendo simplemente viendo la tele y sobre todo con canciones. Hay una aplicación que te permite leer el texto de la canción, incluso te lo puede traducir al español si quieres, a medida que van cantando. Y es una forma, a mí la música italiana me gusta y es una forma súper entretenida de aprenderlo. Pero claro, eso lo puedo hacer con el italiano porque se parece al español. No lo podría hacer en absoluto con el ruso, que no se parece nada. Y el esperanto simplemente estoy aprendiendo las reglas. El esperanto es un idioma construido por Zamenhof, por el inventor, por decirlo de alguna manera, y es un idioma muy lógico. Entonces, si tú te aprendes, vamos a decirlo así, las reglas, pues avanzas después mucho más deprisa. Entonces, insisto, sin extenderme, al final, cada idioma tiene sus peculiaridades, pero no solamente el propio idioma en sí, también influye la cantidad de idiomas que tú hables, pero también influye tu lengua materna. Influye el nivel que tengas en el idioma que estás aprendiendo.
influye todo lo que está a tu alrededor que te ayuda o no a la hora de aprender un idioma. Entonces, claro, pretender que con una sola plataforma en Internet tú te suscribes, pagas una cuota y ahí lo vas a tener todo, eso es simplemente no entender lo que significa aprender un idioma. Vale, yo no me voy a extender ahora en otros factores, pero por dar una pincelada muy rápida, para aprender un idioma, tú te tienes que sumergir en él. Es un proceso de inmersión, ¿vale? Es como si literalmente tuvieras un estanque lleno de agua y te fueras metiendo en él hasta quedarte completamente sumergido. Todo lo que te venga de fuera, que te puede entrar por muchísimos medios, te puede entrar por un impacto visual de la televisión, por un libro que estás leyendo, por una persona que escuchas en la calle conversar, te puede venir por tus propios pensamientos, te puede venir por una conferencia en la que asistes. Entonces, claro, todas esas cosas, que al final es cuando tú realmente vives el idioma y lo estás aprendiendo más deprisa, tú eso no lo puedes hacer sentado al ordenador en una plataforma o asistiendo a una clase. Eso forma parte, y es importante, del proceso, pero no es lo único. Vale, eso es otra cosa que yo también comento en el libro y en el programa con detalle, ¿no? O sea, entender qué significa aprender un idioma, porque es mucho más complejo y más denso de lo que parece, ¿no? Entonces, dentro de las prácticas, al final, bueno, tenemos un poco a lo mejor el método, yo creo que podríamos decir mayoritario, en el que, y eso es típico, ¿no? Cuando alguien dice, pues me quiero poner a aprender inglés, lo primero que hace es que te apuntas en una academia. Yo es lo último que haría. Pero claro, mi visión es distinta. Al final, yo lo que les propondría es, con independencia que se apunten o no a una academia, yo creo que eso ya es una decisión de cada uno, pero intentar casi desde el primer momento, casi en el nivel inicial, en un nivel A de principiante, buscar personas con las que puedan practicar ese idioma. A partir de ahí, entras en el mundo de los tándems. O sea, el tema de los tándems es también bastante denso, bastante rico. Al final, bueno, tenía quizá que haber empezado por ahí. Para los que no lo sepan, un tándem simplemente es, tú buscas otra persona que tenga como lengua materna el idioma que tú quieres aprender. Si tú, por ejemplo, quieres aprender inglés, te buscas a un nativo que hable inglés, y esa persona, a su vez, tendría interés en aprender español u otro idioma que tú puedas hablar bien. Yo en Alemania, por ejemplo, hice mucho stand en alemán e inglés. Entonces simplemente te pones de acuerdo con esa persona y comparten los tiempos. La mitad del tiempo están hablando en español y la mitad del tiempo están hablando en inglés. Evidentemente los tandem los puedes hacer presenciales, está claro. Y eso es una de las cosas que puedes hacer con comodidad. Yo lo hice muchísimo en Alemania si estás en el país. En cualquier caso, aquí en Canarias también tenemos esa posibilidad porque afortunadamente estamos en un sitio donde hay muchísimos extranjeros e idiomas como el inglés o el alemán, te vas a encontrar a un montón de personas que incluso ya no es que estén aquí por un tiempo corto como turistas, sino que viven aquí, están afincados aquí, al menos parte del año. Pero para mí, una de las prácticas importantísimas para ir adquiriéndolas como hábito sería la posibilidad de que nos acostumbráramos a hacer tándem como estamos haciendo ahora esta conferencia, es decir, online. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque te da muchísimas más posibilidades el hecho de hacerlo online. Puedes encontrar gente en cualquier parte del mundo. No tienes que desplazarte. Aunque tú después, como me pasó a mí con Alemania, aunque hayas estado viviendo un tiempo en el país, al volver a España, puedes seguir practicando el idioma, porque no tienes por qué estar en ese sitio. Puedes ajustar los horarios. Tú puedes buscar los momentos que te resulten más cómodos. Puedes ampliar el número de personas con las que estás haciendo el tándem, que también te sirve para filtrar aquellos con los que tengas más afinidad y puedas hacer tándem más productivos. Entonces, todas esas cosas, ya les digo, el tema de los tándem es un tema también denso, nos van a ayudar probablemente muchísimo más que cualquier otra práctica a la hora de aprender el idioma. Cuando yo me refiero a aprender un idioma, me refiero a tener la posibilidad de comunicarnos con más o menos fluidez en ese idioma, ¿vale? O sea, si a lo mejor ustedes tienen que aprender inglés, porque desde el punto de vista profesional tienen que hacer traducciones, eso es otra cosa. O sea, ahí estamos utilizando la lengua para una finalidad, en este caso profesional específica. Pero yo simplemente cuando les digo aprender un idioma, que ha sido mi caso,
es para que nosotros podamos comunicarnos con las personas que hablan ese idioma, ¿vale? O sea, desde esa perspectiva me refiero siempre cuando les hablo de aprender el idioma. Entonces, el tándem nos va a permitir precisamente poner en práctica esas habilidades, poner en práctica el vocabulario y la gramática que hayamos podido aprender en casa estudiando por cuenta propia o a lo mejor con algunas clases. Y a partir de ahí vamos enriqueciendo esa comunicación y vamos aprendiendo mucho más deprisa. De alguna manera lo que estamos haciendo es que la inmersión es de mayor calidad y de mayor intensidad y de alguna manera estamos aprendiendo de manera bastante parecida a como aprendíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Como aprenden los niños. Porque al final con un tándem, bueno, también sí, te puedes poner incluso a jugar, ¿no? Puedes jugar, puedes hacer diferentes prácticas, lo puedes enriquecer con contenido, puedes hablar de los temas que quieras. Entonces, ya no solamente estás ayudando en el proceso de aprendizaje de la forma óptima, que es directamente hablando, sino que además lo puedes enriquecer con un montón de posibilidades, con un montón de contenido, con muchísimas prácticas distintas. Y esa es una de las claves de los tándem. A mí muchas veces alumnos me comentan, claro, que no es tan fácil encontrar un buen tándem, y más si lo haces por internet. Lleva tiempo. A veces encuentras una persona y te das cuenta que no tienes afinidad con esa persona ninguna. Todo eso es verdad. Pero como todo en esta vida, lo que vale cuesta. Es cierto que no es fácil encontrar uno o varios tándem que sean buenos para nosotros. Hay que dedicarle tiempo, sí, pero les aseguro que compensa con creces. Para empezar, porque nos vamos a ahorrar una cantidad de dinero ingente. Aprender un idioma lleva años. Si nosotros estamos pagando cada vez que hablamos 10 euros por hora, 20 euros por hora, que es lo que suelen costar las clases, es una inversión importante. Con el tándem nos estaría saliendo gratuito. Otro de los consejos que yo les daría para el tema de los tándem es la forma óptima de encontrar buenos tándem es que nosotros seamos un buen tándem. Es normal en el ser humano poner la responsabilidad fuera. Es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Si nosotros ponemos la responsabilidad dentro, es decir, la asumimos nosotros, en vez de estar a lo mejor poniendo tanto foco e intentar encontrar el tándem óptimo para nosotros, si lo que hacemos es que nosotros nos convertimos en un tándem óptimo, les aseguro que enseguida vamos a encontrar a gente con la que podamos practicar sin ningún problema. ¿A qué me refiero que nosotros seamos un buen tándem? Que nosotros hagamos todo aquello que estamos esperando que haga la otra persona. Por ejemplo, ser puntuales a la hora del tándem y ser serios. Dinamizar el tándem, hacerlo activo, hacerlo divertido, hacerlo entretenido, buscar contenidos de interés, interesarnos por la otra persona, ver qué es lo que le gusta, ver qué quiere, qué prácticas le resultan más útiles. Entonces, de alguna manera, curiosamente, en el proceso de aprender como alumno, de alguna manera estamos asumiendo el rol de profesor, porque esa es la realidad de un tándem. Cuando nosotros realizamos el tándem, la mitad del tiempo somos alumnos, pero la otra mitad del tiempo, vamos a decirlo entre comillas, somos profesores. Si nosotros nos convertimos en buenos profesores, vamos a encontrar buenos tándem. Conchi, yo no me quiero extender más. Sí me gustaría, insisto, no solamente de los otros temas que hemos hablado, de la parte de la motivación y de la parte de los tándem, sino cualquier pregunta que se les ocurra de la índole que sea, si yo se las puedo responder, fantástico, y así lo dinamizamos un poquito. ¿Te parece? Perfecto. Antes de las preguntas, tú también pusiste en el libro un par de páginas web de tándem que tú recomendabas porque funcionan bien y aparte son gratuitas. ¿Cuáles eran esas páginas? Tandem.org no era una. Sí, Tandem.org es una de las, digamos, importantes. Yo la que utilicé en Alemania, y a ver si no me viene a la memoria, me parece que era tandempartner.org, pero creo que nada más que funciona allí. Creo que nada más que funciona en Alemania. Vale. Entonces, yo creo que tandem.org es la más potente. Y efectivamente, creo que tú lo comentabas en alguna ocasión, no sé muy bien la diferencia que hay entre el pago y la parte gratuita. ¿Vale? Porque al final... La prestación que
si es gratis, tienes ahí una lista, la lista de personas que tú más o menos puedes elegir por el perfil, pero que si es de pago, creo que se te abre más el abanico y te permite más interacción, mandar correos electrónicos de invitación, o sea, más facilidad a la hora de contactar con personas. Es lo que yo creo. Yo estuve intentando hablar francés, como te dije, con otra, no me acuerdo ahora cómo era, pero como mi nivel era excesivamente bajo todavía en ese momento, pues lo he dejado para cuando pueda hablar de algo, realmente. Porque ahora mismo yo empecé en septiembre y no, todavía realmente me daba hasta vergüenza hablar de yo me llamo, tengo tantos años, o sea, no, de ahí no pasaba. Entonces, digo, bueno, mejor espero a saber un poquito más. Pero vale, creo que sí que había alguna pregunta. ¿Esto tú levantaste la mano? Básicamente era, acabas de decir, para mí ha sido un descubrimiento, esta figura del tándem, ¿no? No sabía que existía. Toda la posibilidad de interactuar con otra persona me parece fantástico. Porque además la motivación, también contigo, tiene que ser una motivación de orden interna, más allá de lo que está fuera de ti. En mi caso sería el desconsuelo cuando viajas por el mundo y ves que no puedes acceder a toda la complejidad de una relación cultural, social, que representa pues estar en el centro de Piccadilly Circus y ver todo el mundo dando la vuelta por allí. Se carga, pues no puedo interactuar hasta donde yo quisiera. O en Italia, o en Francia, o en Estados Unidos, o en Japón. Leer en su propio idioma, pues a Hamlet, a Shakespeare, por ejemplo, pues no es igual que leerlo en una traducción, por muy buena que sea esa traducción. Claro que hay elementos interiores que te anclan y te agradezco de verdad muchísimo la posibilidad que hoy me has abierto a mí, seguro que a muchos de los compañeros, de esa figura del tándem que yo desconocía completamente. Pues muy bien, muy bien. Yo te agradezco el comentario. Una cosita puntual con respecto al tema de los tándem, no solamente los pueden buscar online, además recuerdo el otro día que estaba leyendo las startups que más éxito habían tenido y había una, creo recordar, no estoy ahora muy seguro del nombre, que se llamaba Coffee Shop y precisamente era para tándem de idioma, me llamó la atención. Pero yo no la he probado, simplemente la miré y no me suscribí, no la he probado. Pero estamos en Gran Canaria. Si, me imagino que el idioma que les interesa es el inglés, pero bueno, pueden extrapolar la idea a otros idiomas. Si quieren hacer o empezar por tándem presenciales, que quizá al principio les resulte más cómodo, aquí es súper fácil. O sea, se pueden ir, por ejemplo, a los centros de formación de idiomas, a las academias o a la escuela oficial de idiomas, o, para mí, el sitio perfecto, a los centros de networking. Ahí hay un montón de nómadas digitales, de personas que vienen aquí, bueno, a lo mejor no son nativos en inglés, pero suelen hablar bastante bien inglés, que vienen también del mundo de la tecnología, y muchos de ellos están interesados en aprender algo de español. Es muy fácil aquí ponerse en contacto. Normalmente esos sitios suelen tener un tablón o preguntan a la persona que lo organice para buscar extranjeros que están viviendo aquí, aunque sea temporalmente, y tener ese tándem presencial. Porque es cierto, hombre, yo llevo muchos años con los tándem y ya para mí es algo mucho más rutinario, ¿no? Se ha convertido de hecho en un hábito. Pero si están empezando, si no lo han hecho antes, los que no lo hayan hecho antes, sí es cierto que iniciar el tema de los tándem con un tándem presencial, con un tándem cara a cara, les va a resultar más fácil, les va a resultar más factible a la hora de ir cogiendo soltura con ese tema, ¿no? Y aparte otra cosa, lo van a disfrutar un montón. Es como si fuera una especie de cita ciega. O sea, al final, el tema de los tándem es maravilloso en ese sentido porque no tienes ni la más remota idea de la persona que te vas a encontrar. Pero te sirva para después y continúes con esa persona o no, esa experiencia, ese primer contacto con alguien completamente desconocido que viene de fuera, lo que les diría es no se pongan nerviosos o se desconcentren pensando en el resultado o en el propio tándem, sino disfruten del momento, porque eso es otra de las cosas maravillosas que tiene todo esto. Hay que disfrutar de aprender el idioma. No estás pensando a ver cuándo llego a un C2. No, olvídate de los resultados, eso llegarán. Concéntrate en disfrutar.
Otra fórmula que existe, lo que pasa es que este año, claro, con el tema de la pandemia no hay, pero también aquí la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está muy de moda venir los estudiantes Erasmus, extranjeros, por el tema de la playa, las olas, el tal y el cual, ¿no? Y entonces vienen muchos de distintas nacionalidades y claro, la mayoría hablan muy bien inglés, independientemente de donde vengan. Y entonces también, por ejemplo, yo que doy clase también en filología, pues sé que se hacían bastantes tándem en la cafetería y tal, donde estas personas querían aprender español o mejorar el español. Claro, como sabían inglés, pues las clases son en inglés, en filología, entonces no tenían problema en venir. Pero bueno, querían aprender español y entonces yo les animaba a que hicieran tándem y aparte estas personas también les ayudaba para integrarse más en lo que es la vida universitaria de aquí, española, ¿no? Lo que pasa es que no hay Erasmus este año por el tema de que no hay intercambio, ¿no? Pero también es una buena fórmula y es gente de la misma edad y siempre eso pues es más agradable, ¿verdad? Exacto. Eso será un tema coyuntural y creo que pronto ya lo podremos hacer. Efectivamente, esa es otra posibilidad que tenemos aquí, por el sitio tan especial en el que vivimos. Y ahora me acabo de acordar, Conchi, también otra página que yo utilizaba mucho, que no es de Tandem, que se llama Meetup, meet.app. Es una página internacional en la que cualquier usuario puede organizar un evento determinado para hacer lo que se te ocurra, desde una excursión por Vegueta, un paseo en bicicleta por el centro de la isla, una caminata. Yo lo utilizaba mucho en Alemania. No era un tándem en sí, o sea, no era una hora que tú dedicabas para practicar los dos idiomas, sino era un grupo de personas, que en aquel caso, en mi caso en Alemania, eran casi todos alemanes, que para mí era maravilloso porque pasaba un día estupendo, hacía cosas distintas y estaba todo el tiempo rodeado de alemanes y eran muchos tándem a la vez, porque yo me ponía a hablar con cada uno del grupo y practicaba. Hombre, es verdad que para eso tienes que tener un nivel un poquito más alto para poder mantener una conversación meridianamente decente, pero también es otra posibilidad. Creo que el Meetup también funciona aquí en Las Palmas y, insisto, aquí hay un montón de personas de fuera. Y es una manera fantástica de decir, bueno, ya que voy, no me suscribo a una sola persona, sino que a lo mejor puedo conocer a varias personas en el mismo rato que esté con ellas y a lo mejor de ahí puede surgir después un tándem. A lo mejor conozco a alguien dentro de ese grupo, pero... El Meetup yo lo conozco cuando estuve viviendo en Estados Unidos, en California, pues claro, estaba más sola con la una, estaba ahí trabajando en la Universidad de Berkeley y entonces me dijeron lo de Meetup y me apunté y los sábados iba con un grupo que organizaba una excursión a San Francisco, a los barrios, a los distintos barrios de San Francisco y me conocí San Francisco magníficamente. Era gente americana, porque claro, los americanos son de Texas, pero trabajan en California, o son de Washington, pero trabajan tal. Ellos se mueven mucho por el país y aunque son todos americanos, están solos a lo mejor en el estado donde tienen que trabajar un par de años. Y entonces fue una herramienta magnífica para practicar inglés, conocer San Francisco y en fin, ocupar un poco los sábados, ¿no? Y entonces yo sé que aquí en Las Palmas Meetup también existe. Es muy corto, hay o sea, muy pocas actividades lo que se propone, por lo menos cuando yo entré era así, pero es verdad que todos son extranjeros. Entonces, sí es una herramienta que aunque sea, pues se reúnen una vez al mes o una vez tal, había un grupo que era de rollo de las estrellas y no sé qué, y el turismo de este que se usa ahora, no sé ahora cómo se llama, bueno, un tema así que era un poco de astrofísica y tal. Y cosas así como un poco específicas, pero eran todos extranjeros y sí organizan cosas, o sea que por ahí también se puede tirar. Sí, aquí el sitio ayuda muchísimo en ese sentido, sobre todo con el inglés y con el alemán. Francés yo creo que también hay, que son un poco menos. Ruso sé que hay bastante en Tenerife también. Pero bueno, o sea, hay pequeñas comunidades. Estamos en ese sentido en un sitio, bueno, hombre, si ya quieres aprender otro idioma, como algún idioma asiático, ya la cosa se complica a lo mejor, pero yo creo que en cualquier caso es una experiencia totalmente práctica que les puede resultar súper divertida y que para mí es clave para que puedan ir cogiendo soltura a la hora de hablar, ¿no?
Octavio, ¿Se llama? Manolo. Manolo, buenos días. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Igual es un poco, se va fuera del tema, pero es un poco más personal, ¿no? Te quería preguntar, entre los idiomas que has aprendido, o sea, te quería hablar un poquito del inglés y el alemán. ¿Dónde has encontrado tú más dificultades? O sea, ¿cuál te ha parecido más complejo a la hora de aprenderlo, el inglés o el alemán? Me voy a ir un poco por las ramas muy rápido y después vuelvo a responderte, a terminar de responderte. Me acuerdo cuando empecé hace 2 años con el ruso, estuve unos meses pensando más o menos ruso y alemán, por ahí, por ahí. Ahora que ya llevo más tiempo, no. O sea, hay una clasificación norteamericana del 1 al 5, ¿vale? Son 5 grupos y ahí ubican los diferentes idiomas por dificultad. Un inglés y un español están en el nivel 1, menor nivel de dificultad, y chino mandarín, japonés y coreano están en máximo nivel de dificultad. Entonces, bueno, ya tenemos ubicado uno, el inglés. El ruso está en un nivel 4 y yo lo suscribo. El alemán está en un nivel 3 y yo lo suscribo. Y para terminar de responderte la pregunta de una manera más ingenieril, yo te diría que el tiempo, si tú comparas, esto evidentemente es muy amplio, ¿vale? Pero por darte una cifra, por cuantificarlo, sobre todo lo que sería mi experiencia personal, el tiempo que yo estudié inglés y francés, fíjate que te he metido 2 idiomas, fue quizá una tercera o una cuarta parte del tiempo que le dediqué solamente a estudiar alemán. Para mí el alemán tiene un nivel de dificultad probablemente del triple del inglés. Además, así como el inglés y el francés son idiomas relativamente fáciles que los puedes aprender, sobre todo ya casi lanzándote desde el principio a hablarlo, con el alemán te puedes pasar un año entero y no sales del balbuceo. Al menos en mi caso, ¿vale? Hay gente que tiene a lo mejor más habilidad o que tiene a lo mejor otros idiomas y lo aprenden antes. Yo, por ejemplo, sobre todo cuando vivía en Alemania, los rusos tienen una facilidad para aprender, por ejemplo, alemán y español espectacular, pero claro, porque su lengua es muy difícil. Hay una diferencia bastante grande entre la dificultad, el grado de dificultad de idioma. O sea, yo te digo que probablemente fuera el doble o el triple de tiempo. De hecho, yo lo cuantifico en el libro. Pongo ahí mis numeritos con respecto a eso. Otra cosa es llegar a dominarlo. El inglés es un idioma que tiene unas peculiaridades, todos las tienen, que cuesta relativamente poco trabajo empezar a soltarte a hablar, que es el punto de inflexión que se da en un B1. Ese nivel lo puedes alcanzar en 6 meses si te lo propones, que no es poco, es un éxito espectacular. Pero después es un idioma que tiene muchísimo vocabulario, también es verdad que tiene mucho vocabulario antiguo, tú lo sabrás mejor que yo, Conchi, o sea, no terminas de aprender palabras y expresiones, es interminable. Con lo cual, llegar a dominar, o sea, llegar a tener un nivel bastante alto de inglés, te lleva toda la vida. Bueno, en realidad cualquier idioma te lleva toda la vida. Pero digamos que al principio la curva de aprendizaje es más generosa. Aprendes más deprisa. El alemán es distinto, o sea, te cuesta un montón al principio y cuando ya te has metido 30.000 cosas en la cabeza ya parece que el cerebro empieza a soltarse y puedes empezar a hablar. Entonces, la curva de aprendizaje son completamente distintas entre los 2 idiomas. Por eso le decía que los métodos de aprendizaje no los puedes poner igual en función o sea, independientemente del idioma que estás aprendiendo, porque no es así. No es así, o sea, es muy distinto aprender alemán a aprender inglés. Insisto, para nosotros como personas que tenemos el español como lengua materna. Porque no es solamente el hecho de qué idioma vas a aprender, es de dónde vienes. ¿Cuál es tu lengua materna? No es lo mismo aprender alemán teniendo como lengua materna el español que teniendo como lengua materna el chino o el ruso. No sé si contesté la pregunta. Me has hecho sentir mejor porque es que resulta que a mí se me da mejor el alemán. Entonces, me siento un poco mejor de que a ti te ya sabes, costado un poco más, ¿no? Quiere decir que hubo un buen camino. Es un idioma, el alemán es un idioma, a mí me ha resultado particularmente difícil. Más que difícil, necesitas más tiempo. Yo creo que los idiomas no tienen en sí una dificultad intrínseca. No es una cosa de dificultad. Dificultad es entender la teoría de la relatividad. El idioma es un tema de práctica. Gracias. Gracias a ti.
Me ha ayudado bastante. ¿Tú querías preguntar algo más, Héctor? Sí, hay algún poquito simple de modelo, digamos, de relación social en un tándem. Quiero decir, cómo interactuar, cuánto tiempo, cuántas veces a la semana, cuáles son los límites, un poco por experiencia en ese sentido. Eso es muy interesante. Efectivamente es un tema de psicología y de sociología. Al final estás hablando de relaciones humanas, que además tienen la peculiaridad de que son de otra cultura, son de otro país, tienen otra forma de pensar, con lo cual eso se complica. Y tienes que estar más atento a ciertas cosas que cuando estás hablando con alguien de aquí, de la isla, por ejemplo, pasas por alto sin darte cuenta, porque el lenguaje, no el idioma, sino el lenguaje con el que nos expresamos, que son muchas otras cosas aparte del propio idioma, como pueden ser los gestos, como pueden ser incluso la comunicación con los ojos, etcétera, la das por sentada porque es la misma. Cuando tienes un tándem, claro, estás hablando ya no solamente de otro idioma, de otro lenguaje diferente en ese sentido, sino que estás hablando de cosas que en un momento determinado incluso pueden generar malos entendidos, pueden generar situaciones incómodas. Entonces, eso forma parte de la experiencia. En realidad, cuando nosotros nos embarcamos en el proceso de aprender un idioma, es una pena que te quedes en una plataforma o en una clase, porque ahí estás yendo solamente a una parte, que es el idioma en sí. Cuando tú sales y te vas a Piccadilly o te vas a cualquier sitio en el que puedas hablar, te das cuenta que el idioma abarca un montón de cosas. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿no? La forma de saludar, la forma de despedirse, cómo te comunicas, la distancia que mantienes, el tono de voz que utilizas, un montón de cosas que tienes que ir descubriendo. Y es ahí donde te estás enriqueciendo, y insisto muchísimo en eso, es eso lo que tenemos que disfrutar. Entonces, yo lo único que les diría es, punto número 1, jamás ir con ningún miedo. Al revés, hay que ir siempre muy relajado porque vamos a disfrutar. Utilizar el sentido común, es decir, ante el desconocimiento vamos a mantener siempre a lo mejor una actitud más distante y más elegante y más educada a medida que vayamos conociendo a esa persona. Ya nos podemos relajar un poco, pero a lo mejor pecar por exceso, en este caso, de amabilidad que por defecto, ¿no? Entonces simplemente es eso, utilizar el sentido común y al final tratar con cariño a la otra persona. Al final es muy sencillo, hacer las cosas bien es muy sencillo. Ya después nosotros nos complicamos la vida por otro lado, pero es simplemente hacer que la otra persona se sienta cómoda. Y eso es internacional, eso es mundial, eso no tiene nada que ver con las culturas ni con nada. Eso es una comunicación que tenemos por el hecho de ser seres humanos, que es la misma para todos los seres humanos, y es simplemente enamorarte de la persona que tienes delante, transmitiéndoselo. Esa energía se nota. A partir de ahí todo va a fluir. Si lo que hacemos es al revés, nos llenamos de prejuicios y demás, bueno, es distinto. Yo les voy a comentar una anécdota. Creo recordar que la puse en el libro, no me acuerdo. Yo en Alemania hice muchísimos tándem. Y hice tantos que tuve la fortuna de que todavía hay 2 personas con las que sigo hablando todas las semanas, por Skype, por internet o por Zoom. Yo normalmente, las personas con las que hacía tándem era con chicas. Las razones, primero porque me sentía más cómodo. Las mujeres en general tienen, a la hora de comunicar, a la hora de hablar, tienen más, vamos a ver, el vocabulario es más rico, suele ser más rico, las conversaciones también, no se generan tantos silencios a lo mejor como con hombres. Pero bueno, eso es una decisión personal, evidentemente hay cada uno que elija la persona que quiera. En cualquier caso, bueno, yo entré en internet, vi a una persona allí que yo pensé que por el nombre era una chica, y quedamos en una zona de Berlín. Era una esquina de un centro comercial, y me acuerdo que yo estuve allí, los alemanes son súper puntuales, y había pasado de la hora 5 o 10 minutos, y yo no veía ninguna chica. Bueno, para resumir la historia, no alargarme demasiado, esa persona no era una chica, era una persona de piel oscura, morenita, y era
un tipo culturista, que claro, cuando yo al final me pensé, digo, igual esto va a ser un chico, pasé un rato con él maravilloso. O sea, conocí a una persona que de otra manera no lo hubiera conocido, excepcional. O sea, yo tenía, por las razones que les he comentado, grosso modo, mi predisposición con el sexo contrario, y sin embargo fue maravillosa la comunicación que hubo con esa persona, que no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque al final yo lo que pretendía siempre es que esa persona se sintiera cómoda en la conversación. Y curiosamente fue uno de los tándem que yo recuerdo con más cariño y con más satisfacción en ese sentido, porque creo que ahí radica la clave del tándem. En el hecho de que no estemos tan pendientes como solemos hacer siempre de nosotros mismos. Los primeros, sobre todo los primeros tándem, intentemos estar pendientes de la otra persona. Después podrá haber química o no. Eso ya evidentemente son cosas que suceden, unas veces la hay, otras veces no, y es normal, no pasa absolutamente nada. Eso es al final la maravillosa variedad que tenemos entre los seres humanos. Eso es maravilloso. Después cada uno escoge a aquellos que le hacen sentir mejor por las razones que sea, y eso es perfectamente legítimo y es maravilloso. Pero para mí una de las mejores maneras de afrontar un tándem, sobre todo cuando son presenciales, que son más ricos en la comunicación, es hacerlo, insisto, pendientes de la otra persona, haciendo todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano, para que esa persona se sienta cómoda con nosotros. El resto fluirá. ¿Más cositas? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? No. Pues no, Manolo, parece que no. Yo creo que aquí, son las 10:15, yo creo que ya pues sí podemos acabar. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias. Que conste que lo ha hecho absolutamente altruista, haciéndome un favor, porque yo dándole vuelta, digo, yo creo que a este grupo le podría venir súper bien una charla de Manolo con el libro que ha escrito y tal, para un poco, yo creo que le ha transmitido mejor que yo lo que debe ser el idioma inglés en ellos, en la carrera que están estudiando y en la vida propia de ellos. Entonces, te agradezco muchísimo, sinceramente, el esfuerzo que has hecho, el tiempo que te has tomado y, en fin, pues eso, muchísimas gracias. Yo se los agradezco, te lo agradezco a ti por darme la oportunidad y se lo agradezco a ustedes porque, y aquí voy un poco más a ser un poco más egoísta, yo lo he disfrutado probablemente más que ustedes. Porque a ti que me ha gustado mucho, la verdad. Me alegro. Me alegro. Pues oye, un abrazo a todos, espero que se enamoren de los idiomas como me he enamorado yo y los disfruten porque son un regalo, un auténtico regalo. Gracias, Manolo. Venga, estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.